Hermanos, para nuestra meditación en esta mañana, quisiera que leamos en 1 Juan capítulo 5, versículos 6 en adelante. Comienzo con la lectura, hermanos. 1 Juan 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Una pequeña consideración acerca de estos versículos. Hace un tiempo, hermanos, estuvimos abordando el tema el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros como sello. Poseemos entonces al Espíritu Santo en tres facetas, en tres puntos, en tres formas, aparte de otras tantas en las cuales podemos encontrar en las Escrituras. Pero hemos abordado hace un tiempo que poseemos al Espíritu Santo en tres aspectos. Entonces, primero, como sello, y hemos leído y hemos basado nuestros pensamientos en Efesios capítulo 1 y versículos 13. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando el apóstol Pablo escribía en Efesios, nos decía: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa, hermano? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También poseemos al Espíritu Santo como un agente de la unción que Dios da a cada creyente. Y en el capítulo 2 y el versículo 20 de esta misma carta encontramos lo que el apóstol Juan certifica y nos dice a nuestros corazones: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. De manera que en el sello encontramos la garantía de que Dios nos ha tomado como posesión. En la unción del Espíritu Santo tenemos la demostración de que Dios nos da la sabiduría para enfrentar a los problemas de la vida. En este mundo de tanta aflicción, Dios nos da la solución en nuestra mente para que apropiemos lo espiritual a lo espiritual. Y entonces, hermanos, el Espíritu nos unge de esta manera con su sabiduría para poder discernir las cosas que son del Espíritu. Pero hoy podemos mencionar, hermanos, y podemos tratar al Espíritu Santo actuando en nosotros como testimonio. Nos habla entonces el testimonio de Dios a nuestro corazón en forma interna y en forma externa. Esto es compatible a la vida cristiana
nos anima, nos ayuda, nos exhorta para poder seguir adelante en nuestra intimidad. O sea, en forma interna nos habla y nos da testimonio. Pero también el Espíritu Santo nos ayuda para poder dar testimonio en forma externa. Por eso, hermanos, nosotros recurrimos a la palabra de Dios y este testimonio dice, es verdadero. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, tiene al Espíritu Santo como testimonio, como el anuncio de Dios a su alma de que es posesión de Dios y de que tiene la comunión con Dios. Qué dulce es pensar de que estamos acariciados, si vale la expresión, por el testimonio del dulce y santo Espíritu de Dios, que se manifiesta en la vida del creyente muchas veces en forma apacible, como un silbo apacible, hablando al corazón suavemente, hablando con la dulzura que solamente podría tener el Señor Jesús con uno de sus amigos. Y Él nos dice, y no, ya no os he llamado siervos, sino ahora os he llamado amigos, si hacéis lo que yo os mando. La importancia del testimonio, de tener el testimonio del Dios único y verdadero, la encontramos en San Juan capítulo 14, el versículo 27, porque nos dice de esta manera, vosotros, estaré con vosotros porque es la verdad, porque es la verdad. El Señor dijo, tomará de lo mío, hermanos, tomará de lo mío. Es la promesa del Espíritu Santo de dar, del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de darnos la porción que el Señor Jesús y Dios el Padre nos quiere dar a través de su conocimiento. Y nos dice más también, o sea, primero, tomará de lo mío y os lo hará conocer. Y en segundo término, nos habla de que Él nos guiará a toda verdad. San Juan 16:3. Ahora allí en el capítulo 5 de Primera Juan encontramos dos verdades tremendas, hermanos. En primer lugar, encontramos en el versículo 6 y en el versículo 7 que hay testimonio en el cielo. ¿Y cuál es el testimonio en el cielo, hermanos? Yo pensé que esta verdad tan grande que encierran las Escrituras no tiene mucha descripción desde el punto de vista humano, porque ¿cómo podremos entender nosotros las perfecciones de los cielos? Es más, hermanos, ¿cómo podremos entender el gozo en el cielo? Es una revelación que solamente nos dará el Señor cuando estemos allá, en el cielo, disfrutando de las mansiones eternas. Pero aquí hay una revelación de lo que tenemos, de lo que el apóstol Juan dice, que de lo que significa el testimonio en el cielo. Y saben una cosa, hermanos, pensé en esta revelación que encontramos en los evangelios. Cuando vamos a la palabra de Dios y el Señor habla en Lucas capítulo 15, en las tres parábolas, hay dos expresiones. Primero, en la oveja que se había perdido, dice que el pastor junta a los suyos y dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y luego, en el caso de la dracma, también nos habla a nosotros de aquel gozo que experimenta aquel que busca a las almas. En el caso de la dracma, busca a las almas de tal manera
que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Quería pensar, hermanos, y los invito a pensar en este razonamiento. ¿Podrá ser perfectible el gozo eterno del cielo? ¿La perfección en los cielos puede ser todavía perfectible? Bueno, hermanos, parece que el testimonio de Dios sobre cada uno de nosotros nos hace pensar en que ese gozo eterno, perfecto, que gozan los santos allí en los cielos, donde están acompañados de su Señor, es perfectible. ¿Cuándo, hermanos? Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. La obra del Calvario se refleja allí en todas sus dimensiones cuando el Espíritu de Dios nos da testimonio de la obra de Dios en el corazón del hombre. Y entonces hay gozo en el cielo, hermanos, por un pecador que se arrepiente. La obra del pecado, la tremenda consecuencia del pecado, arruinando la obra de Dios en las almas, tiene la solución en la preciosa sangre del Señor Jesucristo y en su obra. Qué maravilla es poder contemplar aquí, desde nuestro punto de vista terrenal, pero encontrar este punto de vista cuando nos habla del gozo eterno en los cielos por un pecador que se arrepiente. Qué gozo habrá habido, hermanos, cuando fuimos nosotros al Señor y le pedimos perdón. Los cielos hablaron de aquel perdón y dice la palabra de Dios que hubo gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador, por este pecador como yo, hermanos, como tú, hermana y hermano, que nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos al Señor contritos y humillados. Esa es la obra del Calvario a favor del pecador. Tal es la trascendencia que le da los cielos a la obra del Calvario. Por eso, hermanos, la importancia ahora de tener el testimonio aquí en la tierra. Entonces, habíamos dicho que el testimonio nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará conocer. En cuanto al testimonio en la tierra, a cada uno de nosotros, hermanos, lo podemos ejemplificar, dividir tal vez, pensando en nuestro testimonio al mundo, testimonio externo. Y allí podríamos pensar nosotros en la obra de Dios a través de su Santo Espíritu, queriendo purificar nuestras almas. Cuando el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que Él, el Espíritu Santo, el Consolador, dice, os guiará a toda verdad, nos está hablando de la santificación de nuestra vida. Hay un caso, hermanos, de un pueblo que en el capítulo 48 y el versículo 11 de Jeremías nos dice de esta manera: quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. ¿Qué nos quiere decir el profeta Jeremías? Hermanos, nos habla de la transformación que produce el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando a través de las dificultades Él nos habla. Buscamos siempre la vida de comodidad. ¿Saben a qué se refiere esto, hermanos? El profeta Jeremías toma el ejemplo del viñatero que hace su vino artesanalmente. Para lograr un vino artesanal con color, con sabor, con
la esencia de ese vino y el aroma de ese vino que haga bien al que lo toma, el vino tiene que ser purificado. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el viñatero? Bueno, va tomando la vasija y lo vierte en otra vasija. ¿Para qué, hermano? Para que las impurezas queden en la vasija anterior. Muchas veces nosotros nos quejamos de los problemas que tenemos, pero puede ser, hermano, que el Espíritu Santo de Dios nos esté hablando a través de las dificultades. Nuestra vida necesita la fuerza del Espíritu Santo, el aroma de Dios, el color de la vida de Dios y el sabor que nos da cuando nosotros nos dejamos guiar a través de las dificultades. Moab había vivido en su comodidad, nunca había sufrido un cautiverio, se había aislado de los problemas. Las penas no eran para Moab. Carecía entonces este pueblo de las experiencias necesarias que trae la vida para dar la fragancia y el aroma y el sabor y el poder que solamente se van adquiriendo a través de las dificultades. Hermanos queridos, necesitamos los obstáculos que el Espíritu Santo a través de su testimonio puede dar, la oposición, las dificultades, las molestias, las enfermedades en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto, hermanos? ¿Para qué? Para deshacernos de las impurezas y desarrollar una vida llena del Señor Jesucristo. Ahora, nuestra tendencia natural es protegernos constantemente de cualquier cosa que nos perturbe. Pero el Señor quiere que dependamos de Él, hermanos. El águila dice que alborota su nidada y arroja a sus polluelos cuando ya tienen plumas para que experimenten a ver si saben volar. Y allí está el Señor poniendo algunas dificultades en nuestra vida. ¿Para qué, hermano? Para que vayamos purificando nuestro espíritu. Ese es el testimonio interno a cada uno de nosotros que Dios puede dar en nuestra vida. Pero también hablamos del espíritu externo y entonces pensamos en la consolación que el creyente puede dar a cada cual que se acerca a él. Hay muchas personas que sufren por el pecado, la opresión del pecado en el corazón angustia el alma, pero el creyente que ha tenido la experiencia de las dificultades, ahora el Espíritu de Dios le ha dado testimonio para que sea de bendición para otras personas. En 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, con el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En San Juan capítulo 14 y el versículo 16, la palabra de Dios nos habla de lo que hace el Espíritu. San Juan 14, 16, y dice el Señor a cada uno de nosotros también: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Qué consuelo, hermanos, el consolador, el Dios eterno, que está dando testimonio de su obra en cada uno de nosotros. Es el dulce consuelo que trae Dios al alma del corazón del creyente. Pero también hay un mensaje para aquellos que todavía
no han creído en Él. El otro día estaba viendo en un video el testimonio de un joven judío. Él se preguntaba, ¿cómo puede ser que en el primer capítulo de Génesis Dios hable de su persona en forma plural? ¿Por qué, hermanos? Porque Elohim significa el plural. Nosotros podemos acomodar ese pensamiento a lo que ya el Espíritu ha revelado en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo, hermanos? En que hay no tres dioses, sino un solo Dios. Y esta es la pregunta que se hacía este hombre. ¿Cómo puede ser que Dios esté hablando en plural si es un solo Dios? Ah, queridos hermanos, le faltaba la iluminación del Espíritu Santo de Dios para decirle que Dios, como hemos cantado hace un instante, Dios en tres personas, es bendita Trinidad. Y así se manifiesta a la raza humana. De esta manera, en la persona del Señor Jesucristo, que nos da vida eterna, en el amor del Padre, que nos dio su amor, pero también en la comunión del Espíritu Santo, en la Escritura, que nos trae 2 Corintios capítulo 3. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Este joven no tenía la experiencia del perdón de sus pecados. Y entonces el Espíritu Santo no podía hablarle porque hablaba con rebeldía de la palabra de Dios. Aquel que debía conocer la palabra de Dios porque la mamaba y había mamado desde niño. Sin embargo, tenía esta duda. ¿Por qué, hermanos? Por la incredulidad de su corazón. Ahora, aquí hemos leído en San Juan, Primera Juan, capítulo 5, que el Señor es el que nos da el testimonio a través de su Santo Espíritu. Pero para el que no creyó, el gran mensaje del Evangelio para estos días difíciles en que nos toca vivir, es que Él es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna en la persona de su Hijo Jesucristo. Ah, amigos, cuando el creyente, cuando el hombre y la mujer de nuestros días se arrepiente de sus pecados, no solamente hay gozo en el cielo, sino también hay gozo en el corazón, porque vino Dios a encarrilar la vida. El carro de su vida ahora está en la verdadera carretera que lo conduce al amor de Dios, a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión dulce del Espíritu Santo. Así nos habla el Espíritu Santo de Dios. Seguramente muchos de nosotros somos ya creyentes en el Señor y nos gozamos de esta verdad tan grande de que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Hermanos, gocémonos. Pero si hubiera una persona que escucha este mensaje, aquí hay una oportunidad para creer y para arrepentirse de sus pecados. En toda vida cristiana, el comienzo de aquella vida cristiana es el arrepentimiento delante de Dios eterno, sabio, poderoso, pero amoroso como Él solo, para guiarnos en esta vida, pero sobre todas las cosas, darnos la vida eterna en la persona de su Hijo Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Gocémonos en el testimonio que nos da el Espíritu Santo y disfrutemos de la comunión. Lo hemos hecho recién, los unos con los otros, esta comunión dulce que nos habla de su persona. Y un día, hermanos, un día estaremos todos juntos en la casa del Padre, donde tendremos perfecta comunión. Ya no hará falta que el Espíritu Santo esté dando testimonio a nosotros, sino será una bendita realidad, la presencia del Dios eterno con nosotros en la casa que Él ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga y nos permita tener el
testimonio del Espíritu Santo siempre en nuestra vida. Él quiere hablarnos. Seamos oyentes, oidores y hacedores de lo que Dios nos dice a través de su Santo Espíritu. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén.